Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Les habla Ani Umaña. Hoy hablaremos sobre la salvaguarda indígena. La salvaguarda indígena es un compromiso de la UNED con el Banco Mundial que tiene como propósito garantizar la inclusión de estudiantes indígenas como beneficiarios directos e indirectos de las inversiones que se realicen. Fue así como se estableció la necesidad de elaborar un plan de acción realizado de manera conjunta entre la universidad y los pueblos originarios. A continuación veremos y escucharemos a Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED, quien nos hablará sobre la importancia de esta iniciativa. Bueno, en realidad desde la creación de la universidad en 1977 existe un interés muy legítimo de que como nuestra misión es darle oportunidades a las personas que tradicionalmente no han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad, principalmente a la universidad tradicional. Se ha pensado que ciertas poblaciones que han sido marginadas desde su inicio tengan una prioridad en nuestro quehacer. Desde ahí que nacieron la necesidad de tener programas específicos para poblaciones como por ejemplo los privados de libertad o las poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad? De alguna limitación, pero esa limitación va más allá desde la perspectiva física, sino también está la económica, la geográfica, la social. Y encontramos en esa misión tan importante de la UNED que los pueblos indígenas o pueblos originarios, como también se les ha llamado, son poblaciones que han sido marginadas por no encontrar políticas directas, exactas y precisas para poder atenderles. De ahí es que la UNED, desde sus inicios, ha venido con intenciones y desde hace ya, en el 2007, si no me equivoco, iniciamos los proyectos como por ejemplo fue establecer un centro universitario en un área de una reserva indígena, que fue el centro universitario en Chiroles, Talamanca. Ahí nosotros demostramos con creces qué es lo que puede hacer una universidad. Pero después de eso, lógicamente, viene una serie de políticas, de estrategias, de ver cómo podemos irnos posicionando sin invadirlos a ellos en su cultura, sino más bien llevar oportunidades más que todo. Lo que nosotros pretendemos es continuar con todas las actividades académicas de la universidad, llámese docencia, llámese extensión, llámese investigación, y poder estar presente en todos los pueblos, pero buscando una mediación de personas que nos permitan a nosotros llevarles a ellos un beneficio sin producirles el perjuicio de alejarlos de sus costumbres y de su cultura. Creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos y en eso es que estamos trabajando fundamentalmente. Bueno, en ese contexto del préstamo, ¿verdad?, que es con el Banco Mundial, surge la salvaguarda indígena porque el banco tiene un interés desde una perspectiva social muy importante, abarcando dos elementos que son para nosotros obligatorios para poder acceder a ese préstamo. Uno es la salvaguarda ambiental y la otra es la salvaguarda indígena. La salvaguarda indígena del préstamo con este banco ha venido a ser un complemento de las actividades que nosotros veníamos ya desarrollando, con la diferencia de que la salvaguarda nos ha permitido a nosotros ampliar el conocimiento que tenemos y llevarlo inclusive a 24 reservas, a 24 poblaciones. Entonces, esto nos ha permitido conocer más de las zonas donde podríamos estar entrando. Lógicamente, tal vez nuestro acceso ha sido reservado en algunas, pero la idea ahora, lo que pretendemos con la salvaguarda, lo que nos está enseñando, es poder ampliar nuestra cobertura y hacer más equidad en lo que tenemos que hacer. Nuestro compañero Ricardo Sorno entrevistó a Leonardo Picado, coordinador del área de gestión de pueblos indígenas, quienes nos hablarán acerca de los alcances del proyecto de salvaguarda indígena.
Desde su creación, la UNED ha tenido como misión la democratización de la educación. Bajo este contexto nace el proyecto de acceso de los pueblos originarios a la educación superior. A partir del 2013 se crea el proyecto de salvaguardia indígena, cuya iniciativa busca potenciar la educación en estas comunidades. Para ello hemos invitado al señor Leonardo Picado, quien es el coordinador de este proyecto, para que nos converse acerca de esta importante iniciativa. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar acá contigo hablando sobre un tema que para la UNED es de fundamental importancia, el cual es el ingreso a la educación superior de población que históricamente ha visto limitada este derecho, como la población indígena. ¿En qué consiste el proyecto de salvaguardia indígena de la UNED? El proyecto de salvaguardia indígena de la UNED consiste en una serie de iniciativas de distintas universidades que tiene como norte el garantizar el acceso a la educación superior de población indígena. En este sentido se han diseñado proyectos tales como becas, como trabajos de investigación para ver las necesidades de esta población, alguna serie de seguimientos a estos estudiantes o posibles estudiantes, todo ello en miras, como les decía con anterioridad, de garantizar este acceso. ¿Qué áreas abarca este proyecto de salvaguardia indígena? El proyecto de salvaguardia indígena tiene 22 distintas acciones. Algunas de ellas ha sido incluso el dar capacitación a funcionarios, porque nosotros nos preguntábamos si nuestros funcionarios tenían las capacidades y destrezas para trabajar con población indígena. En este sentido, una de nuestras primeras acciones más importantes ha sido capacitar a la gente que va a trabajar con población indígena. Luego de ello, una de las importantes acciones también es el proyecto de becas, en donde se les oferta o ofrece más bien un programa de becas a estos estudiantes para que puedan cursar sus estudios superiores. A la vez, dentro de las escuelas nace un proyecto, particularmente dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, que se le dio el nombre de Tutoría Cero, el cual busca facilitarles o contextualizarles más bien las dinámicas propias de curriculares de las escuelas a esta población. Es decir, esa materia o esas asignaturas, tratarlas de aterrizar al contexto de esta población. ¿Cuáles acciones a nivel de investigación se han desarrollado dentro del proyecto de la salvaguardia indígena? Esta es una pregunta fundamental para nosotros en la salvaguarda, porque cuando planteábamos el proyecto nos dimos a la tarea también de plantear acciones de investigación. Acciones de investigación en donde le tratábamos de dar voz o tratamos de darle voz a las personas indígenas para que, siguiendo el norte del programa, que es la educación superior o el acceso a ellas y ellos nos pudiesen decir, dado su contexto, sus particularidades, sus realidades y su historia, las necesidades de capacitación, de formación que ellos y ellas tengan, como repito, dado su contexto. En este sentido, nosotros iniciamos el proyecto de investigación en las zonas aledañas a Ciudad Neyli, a la zona sur, en donde hemos tratado en este primer año de dilucidar estas disyuntivas para posteriormente pasar a los otros territorios indígenas para tratar de solventar estas preguntas y que la UNED en un futuro pudiese ofertar tanto carreras o cursos de capacitación o de formación que se adecúen a las necesidades de ellos y de ellas en sus territorios indígenas, viendo y tomando en cuenta su cosmovisión, su historia y sus necesidades. ¿Cuáles son las acciones a futuro que se piensan desarrollar bajo el marco de este proyecto de salvaguardia indígena de la UNED? Como te decía con anterioridad, Ricardo, son 22 iniciativas, muchas de ellas o la mayoría de ellas van a seguir en el tiempo porque son fundamentales. En este sentido, el programa de becas o de facilitarles becas y acceso a la educación superior mediante las mismas va a continuar en el tiempo. De igual manera, la investigación o los procesos de investigación van a continuar alrededor de la duración de este proyecto. Asimismo, desde las escuelas, la idea de las tutorías cero se va a implementar en los centros universitarios donde haya predominancia o donde haya un buen número de estudiantes indígenas para llevar allí esta tutoría cero y otra serie de proyectos que iniciaron este año van a ser continuados en los años venideros hasta el final del proyecto. Gracias, Leonardo, por acompañarnos en este programa y explicarnos un poco en qué consiste este proyecto de salvaguardia indígena. A ustedes los invitamos a que continúen con nuestro programa y a que nos sigan mediante nuestros medios sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Ingrid Chávez, divulgadora académica de la UNED,
nos habla sobre la experiencia en la capacitación sobre la sensibilidad en el tema de pueblos originarios. Bueno, como funcionaria de la UNED, al recibir esta capacitación, realmente brindó un marco de referencia de la situación histórica, cultural, política, educativa, jurídica de estos pueblos, un conocimiento, un bagaje también en conocer lo que son los 8 pueblos y los 24 territorios que hay en el país, y en ese sentido conocer propiamente, ¿verdad?, su cotidianidad, para que de esta forma, al hacer acciones, fueran enfocadas a esa situación y a las necesidades que tiene esta población indígena. Esto es sumamente importante porque esta capacitación facilitó un espacio para que se integraran diferentes saberes, ¿verdad?, de los diferentes profesionales. Entonces, toda estrategia que se saliera de este curso, de todo lo que ha desarrollado el proyecto como tal, tiene que ir con pertinencia cultural, que los mismos pueblos indígenas lo han solicitado, ¿verdad? Entonces, todo lo que se haga, las estrategias, el plan, ¿verdad?, o las acciones como tal, tienen que ir con pertinencia cultural para poder así de esta forma atender sus necesidades y que estén contextualizados, ¿verdad?, esta población y a sus necesidades como tales. Sofía Chacón, encargada de becas de la salvaguarda indígena en la UNED, nos habla sobre el apoyo socioeconómico al que tienen acceso los estudiantes de los pueblos originarios. Actualmente la Oficina de Atención Socioeconómica tiene 163 estudiantes indígenas, hombres y mujeres. Están distribuidos alrededor de 12 centros universitarios. Las carreras que estudian son diversas, entre ellas educación general básica, enseñanza de las ciencias naturales, gestión turística, administración, informática. Las becas en las que usualmente se ubican estos estudiantes son del 100%, de acuerdo a su situación socioeconómica. Se valora la situación geográfica y cultural. Una beca para un estudiante indígena representa su posibilidad de poder estudiar sus estudios superiores, dadas las situaciones socioeconómicas que presenta esta población, pues para nadie es desconocido que las fuentes de empleo son muy limitadas en las zonas donde viven, o los empleadores no siempre les reconocen todos sus derechos, entonces para ellos es muy difícil poder solventar el 100% de sus estudios universitarios. Entonces es la posibilidad para cumplir una meta personal, profesional, de realización e incluso la posibilidad para incorporarse al mercado laboral. El programa de becas desde un inicio ha incluido a todo tipo de población, y la forma en que se ha dado a conocer ha sido por medio de la página web, programas televisivos, periódicos nacionales, pero también en redes sociales. Los centros universitarios tienen, por ejemplo, su Facebook, ahí se publican las fechas de solicitud de beca, por ejemplo, se envía material escrito, se va a colegios para hacer charlas conjuntas con las profesionales en orientación, y se tiene proyectado en los territorios indígenas trabajar con líderes comunales para poder incluir no solo a los estudiantes que están saliendo de 5º año, sino a aquellos que por diversas razones ya salieron y no han podido cursar sus estudios universitarios. Entonces se tiene proyectado capacitar y acompañar en el proceso de solicitud de beca a los estudiantes por medio de esos líderes comunales y los funcionarios de la UNED, por ejemplo, los trabajadores sociales regionalizados. La Oficina de Atención Socioeconómica tiene el formulario de beca en línea en la página de la UNED. La solicitud se hace 3 veces al año, en cada cuatrimestre al inicio. El estudiante puede hacer la solicitud desde un lugar cercano a su casa o puede trasladarse a los centros universitarios, y ahí va a recibir apoyo de funcionarios del centro universitario o trabajadores sociales que se encuentran regionalizados en cada centro universitario, donde además tenemos poblaciones indígenas, por ejemplo Talamanca, Buenos Aires, Puriscal, Turrialba, que son los 4 centros que tienen más población, pero también tenemos solicitudes de estudiantes autoidentificados indígenas en centros como San José, por ejemplo.
Lenín Mondol, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, nos explicará qué son las tutorías cero. Los estudiantes universitarios de poblaciones originarias han tenido muchas limitaciones en accesar a los sistemas de estudio formales de educación superior. La UNED en este caso ha sido pionera en la inclusión de este tipo de estudiantes. Es la única universidad que cuenta con un centro universitario en territorio indígena, es el caso de Chiroles. Y además la UNED aproximadamente desde el 2005 viene incursionando en la adecuación de sus programas para este tipo de estudiantes, es decir, captando aquellas necesidades que tienen las poblaciones donde ellos viven e incorporándolo a sus programas de estudio. Actualmente la universidad está en un programa que es la salvaguarda, incluido dentro del empréstito del Banco Mundial para estas poblaciones, en el cual estamos dirigidos a adecuar los programas de educación, en primer lugar buscando las necesidades que tienen ellos, incluyendo su cosmovisión dentro de los ejes programáticos que nosotros establecemos dentro de cada uno de los programas de estudio, y además de eso iniciando un proceso no solo de producción, sino también de recepción, del conocimiento de esa recepción de estos estudiantes conforme a sus procesos de aprendizaje, que no son los mismos que tenemos en otras poblaciones o lo que usualmente conocemos como estudiantes más occidentales. La tutoría cero es un proceso de inducción que se da a estudiantes de todas las carreras de la Universidad Estatal a distancia. Para los pueblos originarios tiene una relevancia en tanto esta tutoría significa no solo un proceso de inducción, sino que además adecua toda esa cosmovisión que tienen estos estudiantes en cuanto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje, es decir, la tutoría cero incluye componentes no solo de producción de conocimiento, sino también de la recepción del conocimiento. Además, la tutoría cero incluye aspectos que tienen que ver con la motivación hacia estos estudiantes. Cuando hablamos de motivación, estamos hablando de aquellos aspectos que inducen al estudiante no solo cognitivamente, sino emocionalmente a permanecer dentro del sistema de estudios a distancia en educación superior. Para insertar la cosmovisión de mundo de los pueblos originarios en la tutoría cero, se crearon acercamientos con estas poblaciones, entendiendo lo que ellos pensaban que es un proceso educativo, entendiendo sus creencias, sus tradiciones e incorporándolas precisamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se van a generar a lo largo de los próximos años con estas poblaciones en cada uno de los centros universitarios a los cuales ellos acuden. Además de esto, es importante señalar que estas cosmovisiones fueron respetadas, entendiéndolas como componentes de autonomía relativa, es decir, son componentes socioculturales que se mantienen como tales, pero que se integran dentro de un proceso pedagógico. Los retos para la inclusión de los pueblos originarios en la educación superior son muchos. Sin embargo, iniciativas como la que acabamos de ver y escuchar buscan que estas poblaciones sean incluidas respetando su cultura. Desde la UNED, el trabajo que se realiza busca fomentar y democratizar la educación a todos los sectores de la sociedad. Proyectos como la salvaguarda indígena vienen a fortalecer esta labor que tenemos en la universidad. Gracias por acompañarnos y los espero en nuestro próximo programa de Umbrales. Que Dios los bendiga.